Les damos la bienvenida a este segmento mensual de Pistas Sonoras, en donde dedicamos un rato para hablar de cine y de crítica de cine. Y bueno, para mí es un honor poder conversar con José Miquio, quien es crítico de cine argentino, que nos acompaña hoy desde Mar de Plata. Él es profesor de letras, graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene varios años ya de escribir sobre cine, también sobre rock, sobre literatura, varios medios en línea, especialmente en el sitio de crítica Calanda, que es un sitio que existe desde el año 2018, donde bueno, ha publicado varios textos de cine muy interesantes. Es uno de los autores del libro Profundo Suspiro, el cine de Dario Argento, y también tradujo el libro Historias de Sangre, Espíritus y Secretos, también de Dario Argento, este legendario cineasta italiano. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Un saludo. Gracias, Marvin, a vos. Encantado de compartir con vos la charla. Claro, bueno, tal vez lo primero que me gustaría preguntarte es, tal vez una pregunta cajonera, pero que siempre nos gusta conocer, y es sobre los inicios de su afición por el cine. ¿Y por qué escribir sobre cine, no? Porque mucha gente somos aficionados al cine, no necesariamente nos sale elaborar textos en ese tono más ensayístico, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera también, cómo van juntos estas dos cosas, la escritura y el amor por el cine, y cómo le sirve escribir para pensar las películas también? Bueno, si me pongo a pensar en mi comienzo con el cine, mi relación pasional con el cine, es relativamente tardía, por lo que yo he consultado con algunos amigos que en general llegaron en la adolescencia. Yo ya llegué más bien en la juventud, digamos, con 20 años. Por ahí empecé a sentir que había alrededor del cine algo que me interesaba mucho. Y como ocurre siempre, cuando hay amor, la idea de hay algo que me interesa mucho se convirtió en una especie de, digamos, de obsesión bien entendida por ver películas, por conocer la historia del cine. Y con el paso del tiempo, haciéndolo, digamos, esto en los años 90, tengamos en cuenta que todavía no hay internet, entonces Claro, fundamentalmente para mí el formato inicial fue el VHS, luego la transición al DVD, pero es todavía un mundo en el cual el acceso a las películas no era eh, igual a como es hoy. Es decir, la historia del cine era una historia restringida para nosotros. Ozu era un director con 2 películas, Mizoguchi con 3. Eh, Eso estalla con, obviamente, la llegada de Internet, que cambia drásticamente todo, pero yo ya ahí soy grande, entonces eso me produce, digamos, un segundo encuentro con el cine, que es la conciencia de que lo que yo había aprendido como historia del cine era en realidad eh, apenas un fragmento con aspiraciones de totalidad y por claro. supuesto debía ser entonces enteramente revisado. Y bueno, más o menos a esa edad empiezo a ver que alrededor de las películas se me ocurren cosas que pueden ser escritas. Y bueno, y lentamente empiezo a practicar y bueno, alrededor de también grande, ¿no? Ya con más de 30 años empiezo a hacerlo con cierta continuidad. Sí, y cómo está un poco el panorama de poder ver películas en los años 90. Usted creció en Mar de Plata, supongo, ¿no? Había acceso también a cine, no solo estrenos, o era un poco más difícil, porque sabemos que Argentina sí tiene una cultura cinéfila bastante fuerte. En Buenos Aires se pueden ver bastantes cosas, pero no sé, digamos, además de VHS, si era como algo accesible poder ir al cine a ver una película hace 20 30 años, no sé. Bueno, eso es muy interesante porque una de las cosas que produjo el nuevo régimen de distribución y de acceso a las películas es que la diferencia entre la capital y las provincias cambió. Es Ujú. decir, antes no vivir en Buenos Aires era tener un acceso a mucho menos cine, porque la mayor parte de las cosas que no tenían que ver con los estrenos comerciales circulaban solamente por Buenos Aires. Pero en Mar del Plata, en los años 90, justamente cuando yo empiezo a interesarme tan notablemente por el cine, que dedico casi todo mi tiempo a él, regresa al Festival de Cine de Mar del Plata, que fue en Claro. 1996.
había estado sin realizarse durante décadas, retorna en el 96 y de ahí en adelante nosotros, los argentinos, los latinoamericanos, pero sobre todo los marplatenses, tenemos acceso a 10 días por lo menos de un contacto con películas que en ese momento eran completamente nuevas para nosotros, eran realmente aerolitos que llegaban desde ningún lado. Yo recuerdo ver en el Festival de Mar del Plata por primera vez una película de Raúl Ruiz, por primera vez una película de Kiarostami, por primera vez una película de Pedro Costa, de Jusia Ucien. Es decir, Sí, sí. esos años son los años del VHS, con la edición de clásicos sobre todo, los años de los estrenos comerciales, que había más, Mar del Plata es una ciudad con muchos cines, ahora se ha restringido la oferta como en todos lados, pero había opciones de estrenos, y sobre todo el descubrimiento de todo un cine contemporáneo gracias al Festival de Mar del Plata. Claro. Bueno, ya entrando un poco en el tema de su escritura y un poco esta serie de textos que ha venido publicando en este sitio Calanda, hay un punto que me parece muy llamativo y creo que es un poco lo que me atrajo personalmente a su escritura, y es como cierta batalla contra la solemnidad. Y creo que usted en algunos textos ha dicho o ha mostrado como cierta reticencia que el cine se ha absorbido dentro de la maquinaria de lo que podríamos llamar la cultura, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos hablara un poco de eso. ¿Cómo entiende usted la cultura en ese sentido? ¿Y por qué podría ser algo que le quite potencia, que le quite intensidad al cine como una forma artística popular que ha sido y que en parte lo sigue siendo, ¿no? Bueno, sí, es un tema al que vuelvo recurrentemente, en parte para aclarármelo a mí mismo, porque todavía es algo que yo no formalicé, digamos, es una cuestión, en principio, una sospecha que saco de ciertos hábitos ligados al cine, sobre todo al cine una vez ingresado al circuito universitario de producción de conocimiento académico y a una cierta colonización, creo yo, de esa manera de entender las cosas en lo que históricamente fue la crítica de cine, que yo siempre asocié con un tipo de textualidad más libre, que es la del ensayo. Entonces, si bien hay, por supuesto, todo un universo periodístico del cual preferiría no hablar, muy degradado, ¿no? Sí. Eh, Que hay que ahora, también ahora una. cubre como serie de Netflix, digamos, en eso ha decaído un poco ese tipo de películas. Exactamente, exactamente. Sí, se ha perdido una cierta función periodística tradicional, ilustrada incluso, y ha caído en esta maquinaria de repetición de lo mismo y de publicidad encubierta del propio sistema, ¿no? Una alimentación del propio sistema. Eso, por supuesto, para mí es algo a combatir, pero en el ámbito en el que nosotros nos manejamos, digo nosotros los que hacemos Calanda, que es mucho más restringido, que no tenemos armas para dar esa pelea, sí creo que podemos darla alrededor de una falsa opción a eso, que es lo que vos llamabas el universo de lo solemne, ¿no? Y a mí me parece que la pelea para dar es justamente la del retorno del ensayismo, ¿no? El retorno a una escritura, que es una escritura no falta de rigor, pero si se quiere, sí falta de ciertos protocolos como los que nosotros estamos acostumbrados a ver en la producción escrita universitaria. Ujú. Entonces, básicamente sería, digamos, la Escila y la Caribdis del universo alrededor del cual nos manejamos, la doble cara del problema para mí es, por una parte, todo lo que pasa por ya la degradación completa del periodismo, y por otra, cierto estancamiento falsamente riguroso alrededor de, el mundo de la producción de papers y de tesinas. Entonces yo creo que hay que encontrar una forma de volver a escribir sin renunciar a nada, pero que se libere un poco de cierto acartonamiento, ¿no? O sea, creo que tenemos que volver a ser capaces de escribir sobre Pedro Costa sin ir a buscar urgentemente la bibliografía en boga para saber qué es lo que hay que decir. Eso era precisamente lo que le iba a preguntar, si hay ciertos cineastas o ciertos tipos de cine que han quedado muy asociados a este acercamiento más académico.
¿verdad? Por ejemplo, y por eso mismo se vuelve intimidante y uno siente que si no le lleva a Rancière o a Badiou, no puede ver a Pedro Costa o el cine contemplativo de los años 2000, Belatar o a Pichapón o esto. Queda muy asociado con esa parte académica también, entonces eso puede crear como una barrera. Si bien no es un cine particularmente accesible, también cuando sentimos ese peso bibliográfico a veces, ¿no? Lo vuelve más intimidante, ¿no? Y a veces es una, y a veces este carácter intimidante es falso también, ¿verdad? Es un poco, hay algo de pose, no sé, percibo a veces, ¿no? Eso sin dudas, pero además el problema principal es que daña a aquello de extremo valor, porque todos los nombres que vos dijiste son, diría, sobre todo Pedro Costa, sobre todo a Pichapón, me parecen que son cineastas extraordinarios y creo que podemos estar en relación con ellos sin obligarnos a pasar por ciertos protocolos. Mi problema no es particularmente con Rancière. ¿Quién no puede leer con gusto los ensayos de Rancière sobre Pedro Costa? Mi Claro, problema es con la cristalización casi automática del nombre Pedro Costa junto al nombre Jacques Rancière. Como si Rancière hubiera agotado a Pedro Costa, como si nosotros no pudiéramos hacer con Pedro Costa, que es inagotable, algunas cosas que tal vez no haya hecho Rancière, ¿no? claro. Otro tema un poco relacionado con esto último es cierta tendencia como a una museificación del cine. Y con esto no me refiero solamente como al canon, ¿no? De los clásicos, sino también como que se ha visto quizás en los últimos 20 años precisamente por el auge del video casero, del streaming y todos estos fenómenos que han debilitado un poco la experiencia de la sala. Algunos autores, ¿verdad? Tienen cada vez más dificultades para encontrar financiamiento, entonces un poco han hallado un refugio, ¿no? Como en el mundo del arte contemporáneo. Pienso en Simon Liang, Albert Serra, ¿verdad? Son dos directores que uno los encuentra cada vez más con estas famosas instalaciones, por ejemplo. Y bueno, si el mundo de la producción cinematográfica convencional ya no es necesariamente una guarida de ángeles, ¿verdad? El arte contemporáneo hace que Hollywood parezca un monasterio en comparación. Entonces, ¿cree usted que es erróneo a veces buscar el futuro del cine en espacios a veces tan asépticos como el del arte contemporáneo, ¿no? O sea, como que es cierto que les ha dado un chance a muchos autores para desarrollar su trabajo, pero también es un espacio que puede tener, que tiene muchas limitaciones a mi criterio, ¿no? Sí, yo preferiría no pensar en que ese es el camino que el cine de mayor riesgo tiene que transitar obligatoriamente. Mm. Justo, además, vos acabas de decir dos nombres que para mí son centrales, Tai Ming Liang y Albert Serra, y para mí demuestran justamente que ese no sería el camino deseable, porque la última película de Albert Serra fue una de mis grandes experiencias en sala. La vi hace unos meses en el Festival Claro. de Mar del Plata, Pacifiction, y ver esa película fabulosa en una sala grande, llena de gente y con una estupenda calidad de proyección y la pantalla grande, es absolutamente irrepetible bajo otras condiciones. Y Irreemplazable. Mm. esa irrepetibilidad me interesa que persista. Creo que hay que dar la pelea para que persista. Y creo que estos mismos cineastas, particularmente Costa, que filma una de las más maravillosas escenas que he visto en los últimos años en el mar, en esta película, casi un momento herzogiano, en donde uno vuelve a descubrir el poder cinematográfico de las olas, Ujú. eh, no podría, o sea, el camino no podría ser el del museo y el del arte contemporáneo. Claramente no. Hay que pelear todavía para que ese cine sea posible, tal como, por ejemplo, Pacifiction demuestra. Sí, claro. También viendo que quizás el museo no es el espacio idóneo para el cine de riesgo, también esto nos lleva un poco de nuevo al tema del canon y el ya muy comentado tema este de la encuesta de la revista Sight and Sound, que bueno, hicimos aquí en el programa un segmento anterior donde comentamos un poco los resultados, en la que, bueno, usted votó y como todos sabemos ya que hemos seguido este debate, la película número uno fue, bueno, que quedó Jan Dillman de Chantal Ackerman. Em, y bueno, me gustaría leer esto un poco como síntoma, digamos, como señal, además del guiño en la corrección política, digamos, de ese paso de ver el cine canónico como alta cultura y no como arte popular, digamos,
haciendo a un lado los méritos que tiene la película de Ackerman, digamos que para mí son muchos, pero creo que es también ahí como se pierde esa idea del cine como arte popular, que en sus mejores momentos lo que ha hecho más bien es hacer volar en pedazos esta distinción entre alta y baja cultura, ¿no? Que es algo que podía haber hecho la que antes era el primer lugar, que era Vértigo de Hitchcock. No sé cómo ve usted o qué lectura hace usted Bien. de ese Es nuevo un, canon, ¿no? es un gran punto el que marcás, me parece a mí, porque de hecho la propia Ackerman era consciente de eso. Por eso cuando uno ve la filmografía de Ackerman, esta es su película monumental, si se quiere, ¿no? La película de referencia. A mí Ujú. me parece una película admirable. Eh, pero en la filmografía de Ackerman está lleno de gusto por el cine popular. Es Bueno, una de las cineastas, hizo una comedia romántica con Juliette Binoche. No, exactamente, que es maravillosa, Un diván en Nueva York. sí, sí. Eso me refiero, ¿no? Mi, mi temor es la pérdida de ese vínculo que el propio cine moderno mantuvo siempre con las fuentes populares. Ujú. Está acá en Ackerman, está en Rivette, está en Godard. eh, Raúl Se Ruiz. alimentaron de ellas y no renegaron de ellas. Ujú. Creo que el inconveniente surge en la recepción de esas películas y en la producción posterior de quienes han recibido una versión tal vez expurgada de cine de barrio y de popularidad. Eh, pero bueno, particularmente en lo de la encuesta, en el número 1 de Chantal Ackerman, yo coincido, ya era una película que venía rankeando alto, pero hay un impulso claramente alrededor de que sea una película dirigida por una mujer. No, no tengo nada para decir al respecto, pero sí, cuando yo voté, pensaba, ¿no? Voy a votar. No voté películas de mis directores favoritos, por ejemplo, ¿no? De algunos de mis directores favoritos. No voté a Buñuel, no voté a Ozu, no voté a Ford, no voté a Hawks, no voté a Renoir, no voté a Bresson, no voté a Dreyer. Ujú. Pero no porque no los admire, son mis cineastas de cabecera esos. Pero porque me parecía que también uno podía hacer una opción por películas que no fueran las que uno sospechaba iban a ser reiteradas, ¿no? Más allá de Hitchcock y Cirque, que son para mí innegociables, traté de poner películas que me parecen geniales y que no son necesariamente las de mayor exposición. Sí, Y sí. esto, para mí, tenía que ver con que me gusta ver las encuestas desde abajo, no desde arriba. Porque al fin de cuentas uno en los puestos de arriba ya sabe la pelea que va a existir, ya sabe que la cuestión es en qué lugar está el ciudadano, en qué lugar Vértigo, qué pasa acá, qué pasa allá. En cambio abajo, que no sabemos qué pasó porque Sight and Sound no puso, por lo menos La, hasta ahora, a sí, disposición la los decía, votos de toda la gente que sí, sí. participó. Tal vez sea Creo más que ahí se puede, interesante el 100 al 200 que el top 100, digamos, probablemente, ¿no? totalmente. De hecho, es la zona B de la Ah, encuesta que está justamente purgada y que es donde yo quería ver qué había ocurrido. Me parecía que ahí se pueden ver los movimientos mucho mejor que en la zona, que en la cumbre, ¿no? Así que estoy a la espera de que en algún momento se dignen a poner a disposición los votos para saber qué ocurrió también, por ejemplo, para decir algo que acá se discutió mucho con el cine latinoamericano, porque como sí. no hay una película entre las 100, yo siempre digo, no nos indignemos automáticamente, porque lo que tenemos que ver también es qué ocurrió alrededor de los votantes de Latinoamérica, qué eligieron, si hay o no hay construyéndose un consenso alrededor de ciertas películas latinoamericanas. Porque verdaderamente lo único extraño para mí de la no aparición de Latinoamérica es que no esté Glauber Rocha, que es si se quiere, el cineasta latinoamericano casi de consenso. Sí, Eh, pero después, lo que nosotros necesitamos, entre otras cosas, además de indignarnos, es pensar qué ocurre entre nosotros mismos, ¿sabes? Si nosotros mismos votamos películas latinoamericanas o no. Quiero decir, todos los que fuimos invitados y somos de Latinoamérica, a ver qué votamos, ¿no? Yo, por ejemplo, voté dos películas argentinas y una película de Raúl Ruiz filmada en Francia. Pero me gustaría ver qué pasó. ¿Dónde están las películas chilenas? ¿Dónde están las películas argentinas? Las películas mexicanas, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho el cine clásico mexicano. Tiene que haber ocurrido algo ahí y tal vez estén en el puesto 180, ¿no? En el puesto 93. claro, que bueno, ahora que mencionó a Glauber Rocha, eh, hay un texto suyo que se llama Crítica y Lágrimas, que bueno, es un texto que me gusta mucho también, que bueno, aborda muchos aspectos, pero en una parte hay como unos párrafos sobre Glauber Rocha
sobre todo las primeras tres películas, que son Barlavento, Yo soy el diablo en la Tierra del Sol y Tierra en Trance. Y me parece que lo que se puede sacar de esa lectura que hace usted de Rocha es como muchas veces estos directores que parecen tener un programa muy claro y una postura política muy, muy clara, como era el caso de Rocha, eh, se ponen más interesantes cuando se traicionan a sí mismos, de alguna forma, incluso cuando la misma misión didáctica que ellos se plantean fracasa. Entonces me gustaría que ampliara un poco eso. ¿Cómo ve usted eso en Roche y cómo ve también en otros directores? ¿Cómo haría una lectura similar en otros directores que los vemos como muy programáticos y muy ideologizados, ¿no? Mm, Sí, bueno, a mí lo que más me apasiona a los directores programáticos es el lugar en el que el programa tropieza, claramente. ajá, Pero no por una cuestión solamente de cometió un error. Para mí no es un error. Para mí es el momento en el que la película que está filmando triunfa. Es decir, se impone por sobre la propia inteligencia del autor. Hay un principio para mí que es innegociable, que es un principio que yo he escuchado de muchos autores, pero siempre se lo atribuyo a Raúl Ruiz, porque creo que fue en el primero en el que lo leí, que es que las películas son más inteligentes que sus autores. Entonces, en ese espacio, en ese hueco, en ese hiato que hay entre la película y el autor, para mí ocurren las cosas que verdaderamente importan. Y se nota mucho justamente en las películas programáticas, porque ahí donde uno espera que la película cumpla con aquello que el autor quiere que cumpla, cuando se escapan, entonces está ocurriendo algo, hay un verdadero acontecimiento, ¿no? Ahí. Y para mí el caso de Rocha es extraordinario en ese sentido, porque en las tres películas que nombraste, la primera, Barlavento, si se quiere, es la más contenida. Ya la segunda, Dios el diablo en la Tierra del Sol, que es fabulosa, tiene un momento de crisis, que es esta idea de, estoy filmando una película acerca del esclarecimiento, ¿no? Acerca de la búsqueda de poner en la conciencia de los espectadores las condiciones de nuestras vidas. Pero para filmar ese esclarecimiento filmo un trance, porque lo que filma es una corrida desesperada por un espacio abierto. ujú, Ese momento para mí es maravilloso y creo que después la tercera película de Rocha, eh, Tierra en Trance, justamente con ese título, lo convierte en su sistema mismo de existencia, ¿no? Digamos, Tierra en Trance es una película que se devora a sí misma, es al mismo tiempo el programa y el escándalo del programa. En ese sentido, para mí es un cineasta apasionante, mucho más que cuando ya abandonó este criterio en su segundo periodo y filmó, por ejemplo, La Edad de la Tierra, que ya, digamos, hay un irracionalismo abierto, es una película completamente distinta, ¿no? La crisis de este proyecto de esclarecimiento me parece mucho más interesante que su resolución por las vías negativas, ¿no? Posterior en Rocha. Y vos me preguntabas si esto que ocurre en Rocha lo veo también en otros cineastas. Y yo diría que sí, que es muy común, de hecho, y que excepto en el cine militante más doctrinario, es casi el principio de toda película, creo yo, ¿no? Es decir, eh, otra, voy a nombrar una vez más a Raúl Ruiz, ya lo nombré muchas veces, es algo que me pasa muy seguido, porque yo tengo una relación muy cercana con Ruiz, veo muy seguido sus películas, leo sus libros, me parece igual me parece bien, hay que ver más a Raúl Ruiz, creo que no se ve tanto sus películas. es que es Era un fundamental. grupo muy, muy, muy reducido. Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una posible militancia, ¿no? La del ruicismo. Pero yo pensaba en que Ruiz, en su primera época, en sus primeras películas chilenas de la Unidad Popular, vinculado con Allende, con la izquierda que gana las elecciones en Chile, filma películas que son películas escandalosas para la organicidad que pide el partido, ¿no? Y que producen lo de lo que se suponía debían producir. Es decir, son películas filmadas en principio para fortalecer una identidad. Y Ruiz se complace en demoler identidades. Ese es como el caso extremo para mí, ¿no? Del cine de compromiso político. Porque claro, es un cine de compromiso político filmado por un cineasta surrealista. Entonces, lo que ocurre es eso, ¿no? Eso es muy apasionante para mí. Que también, bueno, aquí en el programa hablamos, bueno, cuando se murió Godard, hicimos un pequeño especial y creo que a veces pasa un poco con él también, ¿no? Que su lado pop, digamos, como este amor por el arte pop y la cultura popular estadounidense, a veces un poco, incluso en su cine más de militancia pura y dura maoísta,
a veces un poco, ¿cómo podemos decirlo? Lo traicionaba, ¿no? De alguna manera, este amor por la cultura popular, incluso en su fase más intransigente políticamente Sí, hablando, ¿no? sí, eso es otro gran ejemplo de Godard, porque una vez más, ¿no? Es un cineasta complejísimo, contradictorio, cuya decodificación, sin embargo, lo ha sometido a ser apenas un intelectual, Ujú. cuando es algo mucho más interesante que un intelectual, es un artista. Entonces, en parte, esa distinción es para mí similar a la que hacía, y hablábamos al comienzo, entre arte y cultura, ¿no? Prefiero pensarlos del lado del arte y no de la cultura, porque me parece que en ese corte tenemos la chance de pensar justamente todo esto que estamos hablando ahora. Las zonas de no correspondencia entre voluntad y forma, las zonas autocontradictorias, el paso y el contrapaso, ¿no? En Godard está todo el tiempo eso. Claro, claro. Por eso son también tan apasionantes esos cineastas que son, a fin de cuentas, espíritus muy anárquicos cuando Sí. quieren ser orgánicos, ¿no? Que es cómo pueden estos cineastas ser cineastas militantes. Es Y una bueno, tensión también como entre el carácter personal de ellos como artistas y un poco las exigencias que les plantea su época y cómo ellos las sí. enfrentan, digamos, ¿no? Y que está perfecto que la época le presente sus exigencias. Claro, La claro. clave está en ver cómo el artista toma contacto con esas exigencias, ¿no? ¿Cuánta, cuánta razón les da? ¿Cuánto elige someterse a ellas? ¿Cuánta resistencia les presenta? A mí me interesan particularmente más esas líneas. ¿Y cuánto ocurre sin que él sepa, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, como decíamos un poco al inicio, el costado más académico, ¿no? De la afición por el cine, un poco también ha fosilizado a Godard, y eso lo decíamos también en ese programa. Usted tiene uno de esos textos también que habla de cómo encontrar el culo de Godard, así planteado en términos muy escatológicos, precisamente porque creo que hay que recordar siempre ese lado caótico y escatológico de Godard, ¿no? Que es más allá de esa idea del intelectual serio y amargo, ¿no? Un poco como un adorno, como un dedo de adorno del cine, ¿no? Y creo que es mucho más que eso y es más divertido incluso que eso. Mucho más divertido, sí. Incluso que eh, el propio Godard, en parte, creo yo, por lo menos en los últimos años, había asumido un poco ese papel, ¿no? Pero Sí, siempre, igual en sus películas, había una cierta renuencia a eso, ¿no? Eh, los godardianos más oficiales suelen hacer una trampa muy común, que es ver en sus películas un orden perfecto, ¿no? A mí justamente una de las cosas que más me gustan de Godard es su caos. Y entonces, por ejemplo, en el libro de imagen, él repite una idea que ya venía trabajando de antes, que es que las manos piensan, ¿no? Es el pensamiento de las manos, dice. ujú, A mí mucho más interesante me parece eso que su recepción como intelectual crítico tradicional, que a fin de cuentas nos hace olvidar de las manos. Y a mí me gusta ver en claro, Godard eso, ¿no? Particularmente. Y no es el cineasta que yo más amo, pero es un ujú, cineasta que admiro mucho y que no estoy conforme con entregarlo así tan fácilmente al universo de la cultura. Por eso el texto que vos comentás sobre el culo de Godard trata de reponer toda sí. esa dimensión baja y plebeya que hay en su cine y que hemos, por algún motivo, olvidado. Sí, incluso en esta serie no sé si llamarle documentales, pero bueno, las historias de cine de Godard, creo que a veces la recepción fue como que él tenía una visión muy articulada sobre la historia del cine y yo veía eh, 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 son como 3 horas, ¿verdad? Varias películas que hizo a lo largo de los años, me parece una cosa alucinatoria, caótica totalmente, o sea, como que yo no veo ahí tampoco como ¿cómo podríamos decirlo? Como la sistematicidad de un filósofo, por ejemplo, en absoluto, ¿no? Y se le pierde Claramente. aquí, ¿no? Pero de hecho está mucho más cerca de la poesía que de la filosofía, que Ujú. es, con perdón de los filósofos, es una cosa a favor lo que estoy diciendo. Es decir, eh, trata de manejarse alrededor de lo que es un pensamiento diferente, por lo menos del que nosotros asociamos tradicionalmente, ¿no?
pensamiento más ordenado de un filósofo. Claro, estoy traicionando a la filosofía del siglo XX, supongo, diciendo esto, pero quiero decir, hay en Godard un pensamiento poético, creo también, que sería para mí más interesante de perseguir. Sí, claro. Y sobre esta preferencia que usted ha manifestado en muchos textos sobre cineastas excesivos, ¿verdad? Que a pesar de tener como esta inteligencia tan aguda, no retroceden ante instintos más brutales, incluso le dan lugar al mal gusto, como Paul Verhoeven, por ejemplo, pero también Marco Ferrari, que usted, tengo entendido que es un cineasta que usted admira mucho y el que tampoco se habla tanto, ¿no? Como que se ha caído del canon de alguna manera, ¿no? Por diferentes Y razones. ese, No sé si es para mí, no sé si lo ven muy heterosexual y macho, pero bueno, pero mira, has dado en el clavo para mí, porque yo creo que justamente por ser heterosexual y macho es que necesitamos en este tiempo verlo de nuevo, porque lo que filma Ferreri es la crisis del heterosexual macho. O sea, toda sí, su obra está destinada, con mayor o menor intensidad, a poner en escena el fin del sujeto histórico hombre. ¿Cómo claro. puede ser que no estemos mirando esas películas hoy? ¿Cómo puede ser? Sí, Digamos, al incluso desde contrario. Dillinger ha muerto, ya es un poco eso, ¿no? Es como el Jan Dillman para hombres, de alguna forma. Bueno, Me gusta decirlo así. maravillosa la definición. Estoy muy de acuerdo. No se me había ocurrido, creo que te la voy a robar, porque es muy así, es muy cierto. Y sin embargo, en esa película yo tengo el temor de que si uno la pone a discusión, lo único que se vea es el asesinato de la mujer. Sí, sí, Cuando sí. en realidad lo que hay alrededor de esa película es claramente una cuestión alrededor de la imposibilidad ya de ese personaje de Michel Piccoli, que expresa además al sujeto histórico hombre, de existir en el mundo tal cual el mundo es. Mm. Esa película es curiosa porque tiene algo así como una posible vía de escape final, que es cuando Piccoli se contrata como cocinero en un barco Bueno, que sí, está sí. gobernado por una mujer, no casualmente. Ajá. Pero después Ferreri fue abandonando esa dimensión y dio directamente con un conjunto de tragedias que para mí forman un corpus fundamental de la historia del cine y que tampoco entiendo por qué no forma parte de nuestras discusiones, de nuestras conversaciones cinéfilas. La película clave en este sentido es La última mujer, Mm. con Gerard Depardieu y Ornella Muti, que es la película, no voy a contar nada porque hay como una cierta persecuta con el spoiler, cosa que yo odio, pero bueno, tiene un final muy importante, Sí, muy choqueante, pero particularmente se puede ver como la tragedia de, del varón, ¿no? Y una tragedia muy conmovedora. A mí me parece que sería muy bueno, incluso desde el propio feminismo, esto supongo yo que es mansplaining, me dirán, pero creo que sería muy bueno que también viéramos esas películas filmadas por tipos en crisis, porque tal vez haya algo ahí mucho más interesante que una mera doctrina y que un catecismo. sí, sí, bueno, Pialá también creo que tiene algunas películas de masculinidades conflictivas, ¿no? Por ejemplo, No envejeceremos juntos, sobre todo las de los años 70 también. Sí. Una de mis películas preferidas, No envejeceremos juntos, que justamente es otra película que si uno ve en contacto con esos personajes, además de un tipo que desprecia a la mujer, que la maltrata, que la insulta, Ujú. hay un tipo en su final, justamente de una película que cuenta, entre otras cosas, la historia de una mujer que logra imponerse a su propio vínculo y un hombre que no logra hacerlo. Es decir, Pielat filma a hombres, pero filma a huérfanos. Están todo el tiempo deshaciéndose esos hombres. ¿Qué tipo de machos son esos? Sí, sí, no hay ninguna heroicidad ni ninguna visión nostálgica hacia eso, pero tampoco como un desprecio moralista. Es como, hay No, como porque son conmovedores, compasión y crítica al mismo tiempo, ¿no? porque son conmovedores, es la clave, es lo que hace de Ferrer y de Pilat los extraordinarios cineastas que son. Yo pondría a Cassavetes también en ese grupo, Claro, claro. incluso a Sotet. Son todos cineastas varones en la misma época filmando estas películas acerca de un montón de tipos que no saben qué hacer consigo mismos y que son conmovedores, no son un conjunto de villanos, no son unos canallas, o no son nada más que eso, ¿no? Claro. Por eso son tan buenas las películas.
Bueno, ya para ir terminando, creo que quise terminar con el viejo tema de la cinefilia, tan vapuleada en nuestros días, vapuleada como algo que a veces se considera demasiado elitista, volviendo a eso, demasiado masculino, demasiado conservador. eh, pero bueno, usted tiene también un texto donde plantea una defensa de la cinefilia en su costado más bien democratizador, podríamos decir, y no como algo refinado o aristocratizante, sino como una manera de enriquecer nuestras vidas, Sí, independientemente de nuestro género o posición de clase, digamos, aunque eso influye, evidentemente, pero tal vez coméntenos un poco al respecto. sí, ese texto surge a propósito de una invitación que me hace el Festival de Mar del Plata para escribir algo acerca del cine en la pandemia, ¿no? Es un texto del 2020. No Mm, hubo festival de cine en vivo por las cuestiones de la restricción sanitaria. Entonces el festival tuvo la excelente idea, a mi juicio, de pedirle a mucha gente que escribiera algo sobre cine en un momento en el que no podíamos encontrarnos. Y entonces a mí se me ocurrió que en realidad lo que me había puesto a pensar en esos meses de aislamiento, más que en el cine, había sido justamente en la cinefilia. ¿Qué tipo de vida, ¿no? tiene la cinefilia en nuestro tiempo, en nuestra actualidad? ¿Y cuál es el vínculo que tiene, por ejemplo, con la distribución y exhibición de las películas en pantallas hogareñas, ¿no? mm, Y claro, lo que yo veía era que, a diferencia de una cierta fantasía anticinéfila que dice que los cinéfilos son caprichosos, meramente caprichosos, mm, meramente obsesivos, meramente elitistas, lo que yo veía era justamente un conjunto de ideas contrarias a esas. O sea, yo veo que los cinéfilos son también personas muy preocupadas por hacer conocer cosas que no se conocen, ¿no? O sea, no, en ese sentido, no elitistas. claro, eh, que su tiempo dedicado al cine no es un tiempo no dedicado a otra cosa. Y sobre todo la fantasía máxima, que es la idea de que el cinéfilo está tan encerrado en sus películas que no sabe qué ocurre en el mundo real, mm, ¿no? Como si el cine no fuera parte del mundo real, entre otras cosas. Y bueno, contra ese conjunto de ideas que habían estado sonando mucho a propósito de un libro que yo no había leído en ese momento, que se llama Contra la cinefilia, pero que me habían llegado muchos comentarios, yo aproveché para escribir a favor de la cinefilia, sin saber muy bien qué decía ese libro, ¿no? Después lo leí y, bueno, básicamente repite el conjunto de cuestionamientos a la cinefilia que todos podemos esperar, ¿no? claro. No tiene, digamos, el interés de ofrecer cuestionamientos nuevos, es más bien un resumen de viejas objeciones ya bien conocidas. Claro, claro, que desde los años 50 quizás, ¿no? Sí. Se- Ya existen. José, muchas gracias por sacar el rato para conversar con Pistas Sonoras de la Universidad de Costa Rica. Ha sido un gusto. Y bueno, también le recomiendo a las personas que nos escuchen que busquen los textos de José en el sitio de crítica Calanda. Bueno, también hay otros colaboradores también que tienen textos que vale mucho la pena. En realidad, creo que es un repósito ahí de crítica que no está muy presente, creo, en estos días, precisamente este lado más ensayístico y más libre, ¿no? De abordar las películas. Entonces, bueno, José, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Marvin. Ha sido un gusto, realmente. Esperemos que se repita alguna vez. Gracias.